bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En los tiempos antiguos existía la ley de Moisés, la ley que Dios impuso al pueblo de Israel para que lo obedecieran, para que anduvieran en el camino de Dios, para que fueran personas justas, rectas, personas temerosas de Dios. Lamentablemente, esa ley no tenía esperanza de vida para el pueblo de Israel. Esa ley no les daba la salvación. Por medio de esa ley, solamente tenían bendiciones si obedecían a la ley, si hacían la voluntad de Dios. Pero esa ley fue una carga pesada para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo con esa ley. Ningún israelita pudo cumplir toda la ley porque faltaban a una parte de la ley y transgredían toda la ley por incumplir una parte de la ley. Y esa ley llevaba al pueblo de Israel hacia la muerte. Y ese fue el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que guardaran la ley. Y esa ley consistía de 613 mandamientos, entre los cuales se incluyen los 10 mandamientos. Y esa ley consistía de hacer sacrificios de animales, de hacer ofrendas de animales para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y los encargados de hacer esos sacrificios eran los sacerdotes que estaban a cargo del santuario de Dios, que ministraban el santuario de Dios. Y esa ley consistía también de rituales específicos, como el hacer la Pascua, como hacer la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, la fiesta del día de expansión, la fiesta de las trompetas y diversas fiestas que Dios le impuso al pueblo de Israel de que realizaran esas fiestas. Hoy en día ese pacto viejo, ese antiguo pacto quedó anulado por Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en esa cruz, derramó su sangre por nosotros, y esa sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz le dio la victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre los principados, sobre las potestades y sobre el pecado. Y ahora Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese antiguo pacto, el cual consistía en la ley de Moisés, quedó anulado por Cristo Jesús. Y hoy Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote, es nuestro nuevo pacto según el orden de Melquisedec, es nuestro nuevo pacto. Y Cristo Jesús no necesita hacer sacrificio año tras año, solamente hizo un sacrificio por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades y aún por nuestras enfermedades. Cristo Jesús llevó los pecados por nosotros en esa cruz, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda, para que tenga vida eterna mediante Cristo Jesús. Vamos a explicarlo con la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por amarnos, por enviar a Jesucristo, tu Hijo unigénito, al mundo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nacimos de nuevo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, me des palabra, Señor, palabra con denuedo, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos a que entiendan tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos, Señor, a que crean en tu Hijo unigénito, en Cristo Jesús, Señor, para que
sus pecados les sean perdonados, Señor, y para que tengan vida eterna, vida en abundancia. Te pido, Señor, me bendigas con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Como ven, antes estaba la ley de Moisés, y esa ley era para el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo de Israel. No era la ley para las ciudades vecinas, para la ciudad de Egipto, para los filisteos, para Grecia, para España. Solamente la ley era para el pueblo de Israel. Y en ese tiempo, solamente el pueblo de Israel tenía las promesas de Dios por guardar y cumplir la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Lamentablemente, esa ley era una ley pesada para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no pudo con esa ley. Infringían un mandato de la ley y se hacían acreedores de no cumplir toda la ley, se hacían infractores de toda la ley. Por una infracción de la ley que no cumplieran, eran infractores de toda la ley, y esa ley los llevaba hacia la muerte, no los llevaba hacia la vida eterna, no los llevaba hacia la salvación. Con esa ley, con el viejo pacto, no había esperanzas de vida eterna, ni había esperanzas de salvación. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, unió a los dos pueblos, al pueblo de Israel que guardaba la ley, y unió a los gentiles que no guardaban la ley. De esos dos pueblos hizo un pueblo, derribando las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hoy en día no necesitamos guardar la ley. Hoy en día tenemos libertad para servir a Cristo. Tenemos libertad para andar en el camino de Dios. Pero esa libertad no es para andar en el mundo, no es para andar en el pecado, no es para andar en la iniquidad, en la desobediencia. Es para andar en el amor, para amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Esa libertad que Dios nos da es para que andemos en el Espíritu y no andemos en la carne, y para que no andemos bajo nuestras propias concupiscencias. Debemos andar en el Espíritu, debemos andar en el amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos andar bajo la piedad y el contentamiento en Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía hacia la verdad, nos guía a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. En el libro de Jeremías vamos a ver que Dios le habló a Jeremías y le anunció el nuevo pacto en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto, dicho por el profeta Jeremías, revelado por Dios. Versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres al día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven aquí, Dios le reveló al profeta Jeremías de que iba a haber un nuevo pacto, en que Dios iba a perdonar la maldad de nosotros, de su pueblo, y no se acordará más de nuestros pecados, del pueblo de Dios. Los pecados iban a ser perdonados. Y ese nuevo pacto es Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Sus pecados quedaron atrás. Los pecados de aquella persona que creyó en Cristo Jesús quedaron enterrados. Esos pecados no cuentan. Cuenta la vida nueva. Cuenta desde hoy en adelante. Y esta promesa es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Esta promesa es para el que mató, para el que robó, para el que violó, para el que adulteró, para el que fornicó, para el que tuvo ídolos, para el que cometió pecados, para el drogadicto, para el borracho, para el narcotraficante, para todo aquel que comete maldad, que comete pecado. Cristo Jesús lo recibe y les borra sus pecados. La promesa es para todos, para el brujo, para el hechicero, para el idólatra, para aquel que cree que no tiene remedio, para aquel que cree que su vida es una perdición, que su vida no tiene arreglo. Cristo Jesús recibe a todas las personas y sus pecados son perdonados y su vida pasada no cuenta para Cristo Jesús. Y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y no morirá. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare no se pierda. La voluntad de Dios es de que todos nosotros seamos salvos, que todos aceptemos a Cristo Jesús, de que creamos en la palabra de Dios, creamos en su Hijo. Gloria a Dios. Vamos a descifrar el libro de Jeremías capítulo 31. Santo eres, Señor. Versículo 27. Jeremías capítulo 31, versículo 27. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Como ven, el pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y por la desobediencia, Dios les trajo destrucción, les trajo muerte, les trajo asolamiento, les trajo guerras, les trajo derrotas, les trajo que los esparcieran de su país, de su ciudad, de Israel, de Judá, de Jerusalén, que los esparcieran hacia otras naciones y aún fueran esclavos en otras naciones por la desobediencia. Y Dios promete que restaurará al pueblo de Israel. Habrá descendencias de hombres. Se multiplicará el pueblo de Israel y también sus animales se multiplicarán junto con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, santo eres, Señor.
Versículo 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Lo que leímos anteriormente, Dios cuidará a su pueblo de Israel, les dará en abundancia, los multiplicará y los bendecirá en el futuro tiempo. Santo eres, Señor. Versículo 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Gloria a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice la palabra de Dios. Y le dice al profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿qué pensáis de este refrán sobre el pueblo de Israel, el cual dicen: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más se usará este refrán. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre así como el alma del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá, dice Jehová el Señor. Y aquí se está refiriendo la palabra de Dios de que los padres comieron las uvas agrias, anduvieron en el pecado, en la desobediencia, en la iniquidad, pero de ahora en adelante el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera generación. Cada quien pagará por sus obras. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada quien pagará por sus obras. La justicia serán sobre el justo y la impiedad serán sobre el impío. Y eso se está refiriendo la palabra de Dios, en que este refrán que había anteriormente, si el padre pecaba, entonces el hijo, la familia, iba a llevar el pecado hacia la primera generación, un ejemplo, o hasta la segunda, tercera o cuarta. La descendencia de la persona, de la familia que pecó, iban a llevar el pecado, iban a llevar la maldición por pecar, por desobedecer a Dios. Pero Dios está eliminando este refrán, y de hoy en adelante, de la gracia en Cristo Jesús, toda alma que pecare, esa llevará el castigo de Dios. El Hijo ya no va a llevar el pecado del Padre, ni a la primera generación, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Cada persona va a ser castigada por sus obras, no va a ser castigada por las obras de otra persona. A eso se refiere, que dice la palabra de Dios, y dice Dios: vivo yo, dice Jehová, que nunca más se usará este refrán sobre el pueblo de Israel. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios nos juzgará por nuestras obras, no nos juzgará por las obras de nuestros padres, por las obras de nuestros hijos o por las obras de otras personas. Cada quien, de acuerdo a lo que hagamos, seremos juzgados, y de acuerdo a lo que hagamos, seremos bendecidos o seremos maldecidos por Dios. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículo 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y como ven, aquí la palabra de Dios nos está afirmando lo que dijimos anteriormente. Aquel que coma las uvas agrias, aquel que cometa pecado, será castigado por su maldad, el cual equivale a que tendrán la dentera, tendrán el pecado, tendrán el castigo de Dios por la maldad, por la desobediencia. Santo eres, Señor. Versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Santo eres, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu nuevo pacto. Gracias, Jesús, por amarnos, por dar tu vida por nosotros.
para que todo aquel que crea en ti tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados. Hoy en día vivimos en este tiempo, en el nuevo pacto que Dios le profetizó a Moisés y a los profetas. Estamos en el nuevo pacto y Cristo Jesús es nuestro nuevo pacto hoy. Y Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como dijimos, Cristo Jesús solamente hizo un sacrificio por nosotros. Se sacrificó una sola vez. El sacerdote anterior que había hacían sacrificios mes con mes, año tras año, sacrificios por los pecados del pueblo de Israel, y aún hacían sacrificios por ellos mismos, porque ese pecado no se quitaba. Y en ese sacerdocio no había promesas de vida eterna, no había promesas de salvación. Al contrario, por querer cumplir la ley, a muchos los llevaba hacia la muerte, porque no podían cumplir toda la ley. Era imposible que cumplieran toda la ley. Y hoy en día en Cristo Jesús no tenemos que cumplir la ley, no estamos obligados a cumplir la ley. Cristo Jesús pagó en esa cruz la ley por nosotros, pagó los pecados por nosotros y pagó las enfermedades por nosotros. Cristo Jesús nos libró de la esclavitud del yugo de la ley. Ahora tenemos libertad para servir a Cristo, tenemos libertad para andar en el camino de Dios. Y como dijimos anteriormente, esa libertad no es para usarla en el pecado, no es para usarla en la desobediencia, no es para usarla haciendo el mal, haciendo el pecado, en el desamor. Esa libertad que tenemos en Cristo Jesús es para que andemos en el amor, para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que andemos en el espíritu y no en la carne, y para que andemos en la piedad y en el contentamiento en Cristo Jesús. Hoy en Cristo Jesús debemos alumbrar, debemos ser lumbreras para las naciones, debemos ser lumbreras para nuestro prójimo, para nuestros vecinos, para motivar a las personas a que vengan al camino de Dios, para que se entreguen a Dios y sean salvos, y para que esas personas sean alcanzadas por Cristo Jesús. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está mencionando que ese pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, cuando lo libertó del pueblo de Egipto, cuando lo sacó de la esclavitud, ese pacto fue débil, fue ineficiente, porque ese pacto no los llevaba a la vida eterna. En ese pacto no había perdón de los pecados, porque en ese pacto no había promesa de salvación. Ese pacto fue débil e ineficiente, porque sus pecados aún permanecían, no eran borrados en la totalidad. Aún había pecado en el pueblo de Israel. Y como mencionamos, Cristo Jesús quita nuestros pecados por medio de nuestra fe. Nuestros pecados son perdonados, son borrados. Todos nuestros pecados, desde que nacimos hasta hoy en día, hasta que creemos en Cristo Jesús, nuestros pecados son borrados y son perdonados por Cristo Jesús. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Como ven, tenemos promesas de Dios. Ese pacto es Cristo Jesús, es el nuevo pacto. Hoy estamos en esa era, en esos tiempos del nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la gracia.
y todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a ayudar a andar en el camino de Dios, nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, nos va a ayudar a conocer la palabra de Dios, nos va a ayudar a tener conocimientos y nos va a ayudar a redarguir la palabra de Dios. Cuando creemos en Cristo Jesús, entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios. Es promesa de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios nos da conocimientos y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y ahora ya no andamos en la carne, no andamos en el pecado, no andamos en la iniquidad, no andamos en la rapiña, andamos en el amor por medio de Cristo Jesús. Y cuando andamos en el amor, entonces tenemos la ley en nuestro corazón, guardamos la ley internamente. ¿Por qué? Porque andamos en el amor, andamos en obediencia hacia Dios y Cristo Jesús. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Dejamos el mundo pasado, dejamos nuestra vida pasada, dejamos nuestra antigua vida, dejamos el pecado, dejamos los malos hábitos, dejamos el mundo y venimos en pos de Cristo, andamos en el camino de Dios. Y como dijimos, el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia el camino de Dios, nos guía a hacer la voluntad de Dios, nos guía a hacer el bien, nos guía a portarnos como Dios manda, nos guía a ser verdaderos hijos de Dios. Santo eres, Señor, en gloria a Dios. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Como ven, el Espíritu Santo de Dios nos da entendimiento, nos da conocimiento y nos guía al camino hacia la verdad. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que perdonará la maldad de nosotros, de aquellas personas que anduvieron en el pecado, en el mal camino, y Dios no se acordará de esos pecados. Y como dijimos, estamos en este tiempo donde Cristo Jesús es la gracia, donde Cristo Jesús es el nuevo pacto, y Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es nuestro nuevo pacto, y todo aquel que cree en Cristo Jesús, sus pecados le son perdonados, y Dios no se acordará de nuestros pecados. Por más grandes que sean los pecados de las personas, si esa persona mató a varias personas, robó a varias personas, engañó a varias personas, hizo falsos juicios, adulteró, tuvo ídolos, cometió idolatría, adoró al diablo, adoró a los demonios, adoró a imágenes de yeso, a imágenes de cartón, a imágenes hechas por el hombre, ídolos que tienen ojos, tienen boca, tienen orejas, pero no ven, no escuchan, ni hablan, ni tampoco tienen aliento. Y semejantes a ellos son aquellos que los hacen y aquellos que en ellos confían, que no son nada, son basura, basura hecha por el hombre. Y como dijimos, Dios perdona nuestros pecados, los borra, los entierra, y esos pecados no vuelven a salir, y Dios no se acuerda de nuestros pecados, no se acuerda de nuestra vida pasada. Cuenta lo presente, cuenta lo porvenir. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7. El sacerdocio de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Gloria a Dios. Como ven, aquí queda abrogado el pacto anterior, el pacto de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel mediante Moisés, el cual algunos lo llaman la ley de Moisés. Esa ley quedó anulada por Cristo Jesús, y lo está diciendo la palabra claramente. Y Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el nuevo pacto Cristo Jesús. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, sus pecados le son perdonados. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús estará en el paraíso, estará en el reino de los cielos, estará junto a Cristo Jesús y junto a Dios. Promesas de Dios por creer en el Hijo de Dios. Sus pecados son perdonados, tendrá vida eterna y estará en el reino de los cielos. Promesas de Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Como ven, el viejo pacto quedó anulado por Cristo Jesús. Ese viejo pacto de guardar la ley de Moisés, de guardar los mandamientos, nos llevaba a la muerte por la desobediencia que había en las personas. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos amó. Y ahora esa promesa no solamente es para el pueblo de Israel. Ese nuevo pacto no solamente es para el pueblo de Israel, es para todo el mundo, para todas las naciones. Y como dijimos anteriormente, Dios unió a los dos pueblos, al pueblo de Israel y unió al pueblo de los gentiles, aquellas naciones que no eran del pueblo de Israel. Las unió para formar una sola nación, un solo pueblo en Cristo Jesús. Y en esa cruz, Cristo Jesús abolió las enemistades de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley quedó anulada por Cristo Jesús y ahora tenemos libertad para servir a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos libró de la esclavitud del yugo de la ley. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Y ahora todo aquel que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Y como dijimos, sus pecados son perdonados y también estará en el reino de los cielos. Estará junto con Dios y Cristo por creer en el Hijo de Dios, por tener fe en Cristo Jesús. Promesa de Dios. Y ahora este nuevo pacto no solamente es para el pueblo de Israel, como dijimos, es para todas las naciones, para todos los países, para que todo aquel que crea en el Hijo, para esa persona que creyó en el Hijo, para esa persona es el nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús. Por eso debemos llevar la palabra de Dios, debemos anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús, debemos anunciar que Cristo Jesús es la vida, debemos anunciar que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y no morirá. Y esta promesa es para todo aquel que cree en el Hijo. Santo eres, Señor, gloria a Dios. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios.
Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús no vino a este mundo para condenarnos. Al contrario, vino para salvarnos, vino para darnos vida eterna y vida en abundancia. Y para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no sea condenado. Pero aquellas personas que no creen en Cristo Jesús ya han sido condenados porque no creyeron en el Hijo de Dios. Y vamos a leer lo que les espera a esos que no creyeron en Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no se vean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Como ven, muchas personas andan en la oscuridad, andan en las tinieblas, andan en el pecado, andan en la desobediencia, andan en la idolatría, andan en el adulterio, andan en el robo, en el hurto, andan en la mentira, andan en la desobediencia, en la impiedad, en la rapiña. No hay amor, no hay misericordia. Muchas personas andan en el mundo, andan como animalitos, andan libres, sin obedecer a Dios, sin obedecer la palabra de Dios. Y esas personas no vienen a la luz porque sus obras son malas, y para que no sean reprendidas sus obras, porque les es mejor andar en el pecado, andar en la desobediencia, porque no quieren cambiar, porque no quieren cambiar el hábito de sacrificarse, de andar en el camino de Dios, de andar en la voluntad de Dios, de dejar el mundo, de dejar el pecado, de dejar la desobediencia, de dejar la idolatría, de dejar la libertad para hacer lo que quieran, para andar en el pecado, para andar en la impiedad, para andar en la rapiña. Por eso muchas personas no se acercan al camino de Dios, porque saben que el camino de Dios es luz y saben que les va a costar enderezarse, y porque son necios, porque son tercos, porque no quieren cambiar y porque no creen en Cristo Jesús, porque prefieren su vida pasada, porque prefieren andar en el pecado, prefieren andar en la desobediencia, prefieren tener libertad para hacer lo malo, libertad para pecar, libertad para desobedecer, libertad para andar como animalitos libres sin que nadie les diga nada. Por eso no vienen al camino de Dios, no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas y para que sus obras no sean sacadas a la luz, y porque no quieren nada con Cristo Jesús, no quieren nada con la luz. Por eso no vienen al camino de Dios. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Y aquí es al contrario. El que anda en el camino de Dios, el que anda en buenas obras, el que obedece a Dios, el que anda en la luz, el que anda en la verdad, viene a la luz, para que sus obras les sean de manifiesto en Dios. Porque se agrada de hacer buenas obras, se agrada de buscar a Dios, se agrada de servir a Dios, se agrada de hacer la voluntad de Dios. Y principalmente porque está luchando para su salvación, para estar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es para los valientes, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Para ir al reino de los cielos es una lucha día a día, para vencer al pecado, para vencer los malos pensamientos, para vencer al diablo y sus demonios. Es una lucha diaria, una lucha día a día. Y aquel que lucha, aquel que vence, estará con Cristo Jesús, estará con Dios en el reino de los cielos. Gracias, Señor, santo eres, Señor. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús, el pan de vida.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Como ven, tenemos promesas de Dios. Tenemos la vida eterna por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestra fe. Nuestros pecados son perdonados. Estaremos con Dios y Cristo en el reino de los cielos, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que nunca más tendremos sed. Dios nos dará de su agua, nos dará ríos de agua viva, ríos de agua donde nunca más tendremos sed y también nunca más tendremos hambre. Además, tenemos una promesa de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Esta tierra pasará, los cielos pasarán y aún el mar pasará. Y nosotros también pasaremos antes. Moriremos. Pero hay una promesa de Dios, que seremos resucitados. Cristo Jesús vendrá por su pueblo, vendrá por aquellos que hicieron su voluntad, por aquellos que murieron, que duermen en el polvo. En la segunda venida de Cristo Jesús resucitarán todos aquellos que creyeron en el Hijo de Dios, y posteriormente todos aquellos que viven, que tienen a Cristo en su corazón, que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces también esas personas que viven serán levantadas por Cristo Jesús. Y como dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, que nada se pierda. Todos nosotros el día de nuestra muerte seremos levantados por Cristo Jesús. Esta es la promesa de Dios, de que todo aquel que cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Cristo Jesús lo resucitará del polvo de la tierra. Seremos levantados con Cristo Jesús hacia el cielo, hacia la nueva Jerusalén, la santa ciudad, la ciudad que descenderá del cielo de Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu reino. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tus promesas. Gloria a Dios. Como ven, solamente hay un camino hacia el cielo. Ningún hombre, ninguna persona nos puede dar la salvación, ni yo les puedo dar la salvación. Solamente soy un intermediario, solamente estoy hablando de las promesas en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, y aunque esté muerto, vivirá eternamente por los siglos de los siglos. Son promesas de Dios. Y la voluntad de Dios es de que todos seamos salvos. La voluntad de Dios es de que nada se pierda. Nada de lo que Cristo Jesús ganó se pierda. De que todos vayamos al cielo, vayamos al reino de los cielos y estemos con Dios y Cristo Jesús. Por eso debemos aceptar a Cristo nuestro Señor como nuestro Salvador. Debemos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón para ser salvos. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.